Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede nuevamente de estar en esta clase final de este libro de Hebreos capítulo 13. Y vamos rápidamente a desglosarlo, a explicarlo cómo se va a ir desarrollando según vayamos estudiándolo. Solo hemos titulado Hebreos capítulo 13, lo titulamos Dando fruto de una vida cristiana. Punto número 1, expresando el amor fraternal. Luego estamos del verso 1 hasta el verso número 3. Número 2, honrando el amor marital. Verso 4. Punto número 3, contentamiento con lo que tenemos. Y nos advierte, nos alerta, alejados de la avaricia. Versos 5 y verso 6. Punto número 4 dice, considerar a nuestros pastores. Verso 7. Punto número 5. Jesucristo es inmutable. Verso 8. Punto número 6. Siguiendo al Jesús rechazado. Versos 9 al 14. Punto número 7. Nuestro sacrificio. Versículo 15 al 16. Comenzamos leyendo entonces en Hebreos capítulo 13. Y comenzamos entonces la clase en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos amén. Lee como sigue el verso número 1. Capítulo 13 dice, permanezca el amor fraternal. En el lenguaje griego hay 4 maneras para describir la palabra amor. La voy a mencionar rápidamente, no voy a entrar mucho están en la Biblia, en sus versículos, con todo su contexto, pero no voy a entrar de total, de lleno, a explicar cada uno de ellos, solamente voy a mencionarlos. Amor, en el lenguaje griego, tiene 4 connotaciones. Número 1 está el amor ágape, que es el amor de Dios. Voy a hablar un poco de este amor solamente, el amor de Dios. Luego, número 2, está el amor eros, que es el amor de matrimonio. Número 3, está el amor rea. Esto es en el hebreo, amor rea. Se encuentra en el libro de Proverbios, pero no voy a entrar en detalle. Que es el amor de amigos, el amor de vecinos. En el Nuevo Testamento se le conoce como fileo. Es el amor de amigos, amor de vecinos. Y el número 4, el amor Filadelfia, que es el amor fraternal, el amor de iglesia, el amor de congregación. Este es el amor que vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollándolo. Estas 4 palabras describen lo que es el amor en términos griegos. En el lenguaje griego se usaba este tipo de lenguaje para referirse a lo que es el amor. El autor aquí hace el llamado permanezca el amor fraternal. El amor eros, como es el amor del matrimonio. El amor, cada uno de ellos está explicado ya, lo que pertenece a cada uno de ellos. Pero el amor que el autor aquí quiere desarrollar es el amor fraternal. Pero voy solamente a desarrollar algo de lo que es el amor ágape, porque no podemos apartar el amor ágape, porque dentro del amor ágape están todos los otros amores según los términos griegos. El amor ágape es un amor que es directamente y solamente es el amor de Dios Padre, a través de Dios Hijo, a través de Dios Espíritu Santo. Es el amor más sobresaliente, el amor más poderoso que aparece en la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Este amor solamente se refiere a Dios por nosotros o a Dios por toda la
creación. Este amor es un amor que nunca cambia. Es un amor simplemente fijo. Es un amor que da sin demandar nada a cambio. Es decir, que da y no espera nada a cambio. Es un amor que soporta aún aquellos que son difíciles de aceptar o aquellos que son difíciles para amarle. El amor ágape siempre está presente. Es un amor que inclusive cuando es rechazado, no puede rechazar para atrás, no paga con la misma moneda. El amor ágape sigue siendo amor aunque sea rechazado. Ama porque quiere. Es un amor que se entrega del todo. Ama porque es un amor fijo, un amor que no tiene, que no retrocede, continúa. Es un amor que no demanda ni exige nada a cambio, sino que lo entrega todo. Es un amor que no da para recibir, sino que aunque no reciba, continúa dando. Es un amor que no se basa sobre sentimientos, sino un amor que está basado sobre una decisión. Dios decidió amar y Dios es amor. No hay cuestión de sentimientos. Te amo porque me ama o te desprecio porque me desprecia, sino que el amor ágape siempre es un amor continuo, un amor recto que nunca retrocede. Volviendo ahora al tema del amor fraternal, del versículo 1, el amor fraternal es el amor conocido como el amor Filadelfia, que ya lo mencionamos en la pizarra. Es el amor de congregación, el amor de una iglesia, donde se habla de unión, se habla de afecto, se habla de compañerismo entre cristianos, y es un amor que debe de permanecer. El autor reconoce que sí hay amor, por eso dice permanezca el amor fraternal. Es decir, que el amor sí estaba presente, ahora él pide que ese amor permanezca, que ese amor no mengüe. Hay un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Vamos a leerlo rápidamente. Juan, capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Es cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús ya está para ser traicionado por Juan, lava los pies de los discípulos. Pedro niega, Pedro no quiere que Jesús le lave los pies, pero Jesús dice: si no te lavas los pies no tienes parte para conmigo. Dios muestra entonces este amor de compañerismo. El versículo 34 y el versículo 35 lee como sigue, de Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo, dice Jesucristo, los he amado. En esto, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Soy discípulo de Cristo, se les reconoce por el fruto que da, por el amor que tiene el uno por el otro. Esa es una gran cualidad de lo que es el amor fraternal. No olvidéis, versículo número 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad es una virtud importante y sobresaliente dentro de lo que era el mundo cristiano de aquel entonces. Romanos capítulo 12 da un ejemplo. Vamos a leerlo rapidito. Romanos 12, versículo 10. Lee como sigue. Dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando
la hospitalidad. Dice que no solamente el autor de Hebreos menciona la hospitalidad, sino que también Pablo y Pedro y algunos de ellos mencionan lo que es la hospitalidad. También se encuentra en el libro de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Pedro capítulo 4. Hay varios ejemplos de lo que es la hospitalidad y cómo se demandaba de practicar la hospitalidad. La hospitalidad era importante para los cristianos que viajaban. Los viajeros encontrar puertas abiertas dentro de la comunidad cristiana. Esto era una práctica que debía de permanecer dentro de lo que era el amor fraternal. Debido a que esta hospitalidad era sin esperar nada a cambio, los cristianos tenían aún que cuidarse, porque había dentro de los verdaderos cristianos, habían cristianos que eran falsos, que eran oportunistas. Esto es algo que ha trascendido a través de los tiempos. Hay personas que son oportunistas, que se aprovechan, ¿verdad?, de los beneficios o la bendición que Dios da a través de la iglesia, a través de las congregaciones. La gente tenía que cuidarse para saber quién realmente era cristiano y realmente quién no era, quién lo hacía por interés o quién lo hacía realmente porque realmente vivía para servirle a Dios. Había un documento llamado Didache, allá para los años 90 y los años 100, en el tiempo de los apóstoles. Algunos creen que fue escrito por algunos de los apóstoles, algunos creen que fue escrito por los primeros padres de la iglesia, como se le llama. En este manual llamado Didache había unas instrucciones acerca de cómo identificar a aquellas personas que eran falsos cristianos o falsos profetas o falsos ministros. Decían entonces que cuando se recibía a estos cristianos para reconocer que si lo eran o no lo eran, miren cómo dice: cuando viniesen los apóstoles o viniesen los profetas o los predicadores y permanecieran entre vosotros un día o dos, el que se quedara ya 3 días ya lo consideraban como una persona falsa. Solamente se le consideraba honesto o puro o limpio si estaba solamente 2 días, porque era un viajero, estaba en una misión, estaba en un compromiso. No quería retraer su compromiso. Por eso, si se quedaba 3 días, ya se le consideraba ya que era una persona que venía entonces con otras intenciones. Después de proveerle el pan, el techo, la cobija para protegerle, si esta persona, después de haberle dado toda esta bendición o todas estas atenciones, si pedía un dinero antes de partir, también se le consideraba una persona que estaba falsa. ¿Sí? Se le mataba entonces a que no se le recibiera este tipo de personas por su conducta, porque no daban el fruto como realmente era el que sí era, el que era honesto o realmente venía guiado por Dios. La hospitalidad dice que era también mayormente dada a las personas que eran desconocidas. Darle hospitalidad a una persona conocida no es tan difícil hacerlo. A un familiar, un conocido, un amigo, un compañero, no es difícil. Pero cuando tú le das hospitalidad a una persona que tú no conoces, solamente porque crees que sí es un siervo de Dios, era algo muy difícil para hacer, pero sí era parte de lo que era el amor fraternal. Si invitamos a nuestros amigos o a una persona conocida, cercana, no cumplimos con este mandato de lo que es la hospitalidad, hablando en términos cristianos. Sí, hospitalidad en términos humanos, pero hablando en términos cristianos, como se aplica aquí en este contexto bíblico de Hebreos, capítulo 13, no se le considera hospitalidad si es una persona cercana o una persona familiar. No cumple con el mandato de lo que es llamada la hospitalidad. Este mandato era reconocer y entablar una amistad con personas que no conocías, traerlos entonces, recibirlos en tu hogar, darle el hospedaje, darle el pan. Entonces sí entrabas en lo que era practicar la hospitalidad. Romanos 12:13 dice lo siguiente. Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hablaba entonces de amor por los desconocidos. Se llamaba santos a los que eran desconocidos porque venían con la misión de ese viaje de continuar predicando, llevando la palabra. Se refiere al amor
por todos nuestros hermanos desconocidos, pero recibidos para ser atendidos. Jesús ya fue un ejemplo de ese tipo de predicación, de caminar de ciudad en ciudad para llevar el mensaje, y enseñó lo que era practicar la hospitalidad. Fue recibido en diferentes hogares. Marta, María, es un ejemplo de ellos. El aposento alto fue otro ejemplo de ellos, donde Jesús pasó el tiempo y intimidó con sus amigos o sus conocidos a través de practicar lo que es la hospitalidad. Dice, porque ellos, versículo continúa diciendo, porque ellos sin saberlo, versículo 2, hospedaron ángeles. Cuando habla de hospedar ángeles, la Biblia se remonta al libro de Génesis, menciona a Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 22. Abraham hospedó ángeles. También Lot, Génesis capítulo 19, versículo 1 al 3. También fueron personas que hospedaron, recibieron, atendieron a ángeles. Sin saberlo, sin reconocerlo, sin darse cuenta. Dice también acordados, versículo 3, acordados de los presos, como si estuviera presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordados de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos. La persona que ha tenido la experiencia de visitar a un preso se da cuenta, ¿verdad?, el sufrimiento, la tristeza, la desesperación, ¿verdad?, el mal sabor que hay en estos lugares donde hay desesperanza, donde están cohibidos, están prohibidos hacia la libertad por el acto que hayan cometido. Eso es triste, vivir en un encierro, en una vida, ¿verdad?, de preso. Eso dice que nos acordemos de los presos como si estuviéramos juntamente presos con ellos. Muchas veces en nuestras oraciones debemos de reconocer, levantar, pedirle a Dios por aquellos que están presos, por la situación que sea, para que Dios entonces alumbre y alcance su vida. Dale gracias a Dios por aquellos que sí pueden llegar a las cárceles y pueden llevar el evangelio y presentarle el plan de salvación a estas personas que están dentro de estas cárceles privados de su libertad. Acordados de los presos, esto entra entonces también en lo que es practicar o que permanezca el amor fraternal. Estas personas presos aquí posiblemente fueron personas que cayeron presas por causa del evangelio. Caer preso por una conducta buena o por algo bueno, ¿verdad?, es mucho más difícil que caer preso por una conducta, ¿verdad?, incorrecta. El autor entonces hace esta invitación para que este amor fraternal se siga practicando en la hospitalidad. Y ahora menciona también a los presos. Versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. El lecho sin mancilla, la Biblia señala en diferentes pasajes bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios, no el hombre, sino Dios condena, ¿verdad?, toda práctica inmoral, sexual, fuera del matrimonio. La Biblia condena estrictamente el sexo fuera del compromiso del matrimonio, pero la Biblia también aclara y hay una línea que solamente le corresponde a Dios. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, quien los juzga es Dios. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás no será perdonada. El fornicario y el adúltero se arrepienten, paran esa práctica, Dios entonces le perdona y le transforma a una vida de santidad. La Biblia celebra el amor sexual dentro del compromiso del matrimonio, como en el libro de Cantares. Acuérdense que David cometió fornicación, cometió adulterio. No podemos juzgar la vida de David y tampoco sabemos entonces ni decir que David se condenó, que David se salvó. Solamente Dios juzga y Dios condena a los adúlteros y a los fornicarios. La fornicación y el adulterio no son sinónimos. Son dos palabras totalmente diferentes. El adulterio implica lo que es infidelidad de alguna de las partes.
de ella o de él dentro del matrimonio. Eso se le llama adulterio, la persona que le falló a su cónyuge. Mientras que la palabra fornicación es una persona que no se ha casado, pero que sí está practicando una vida sexual activa, una vida irregular, la sexual activamente. Se le llama fornicación. Dios la llama a cuenta al adúltero y Dios llama a cuenta al fornicario. No nos olvidemos, Dios es quien juzga a los fornicarios y a los adúlteros. Nosotros estamos simplemente llamados a predicar el evangelio, a hacerle la invitación, a extenderle la de que Dios perdona todo pecado y todo lo que Dios ha dado a Jesucristo por cada uno de los pecados que cometemos. El punto es que no entremos en lo que es el juicio, es la invitación que nos hace el autor y nos aclara. Dios juzgará en su momento la práctica de cada uno de nosotros. Una persona que ya tuvo una vida desenfrenada es una de las luchas que hay posiblemente aún en la actualidad. Si una persona después que ha tenido un pasado de pecado en lo que es la sexualidad, a muchos les cuesta creer que el hecho del matrimonio puede estar sin mancilla. Esta es una persona que vino ya, que fue activamente involucrado en lo que era la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, aún se siente culpable de que esa vida todavía, de que esa culpa de ese pasado esté sobre él y cree que aún su lecho sigue siendo sin mancilla. La culpa y los complejos sexuales son algo común en el sexo fuera del matrimonio, pero no deben serlo en el sexo marital. Pero aquí es donde con frecuencia la culpa y los complejos sexuales existen y la mayoría de las veces nos causan problemas. Cuando una persona deja de practicar lo practicó, paró de practicarlo, se casó, ya esa culpa sale de esa persona, es perdonado. Dios lo ha limpiado, lo ha perdonado, lo ha renovado y ahora entonces le hace la invitación a que su nuevo matrimonio sea sin mancilla, sea puro, sea limpio, para que Dios entonces derrame sobre ese matrimonio su bendición. El enemigo de las almas, Satanás, hace que las personas practiquen el sexo fuera del matrimonio para destruir ese lecho, para que sí haya mancilla sobre ese lecho y Dios entonces derrame lo que es la condenación. Aunque Dios permite todo lo bueno, permite Dios lo bueno, permite Dios lo malo, pero Dios llamará a cuenta al final de los tiempos a cada uno de nosotros para que demos cuenta de lo que hagamos hecho aquí cuando estuvimos en esta tierra. Solo Dios es juez para señalar el pecado de cada persona. Estamos llamados a exhortar, a hacer la invitación a lo que es el arrepentimiento. Versículos 5 y versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. La avaricia es lo contrario a lo que es el contentamiento. Es estar inconforme, que es el malagradecido. En la cultura de hoy, la avaricia y la codicia son justificadas o incluso admiradas y son simplemente llamadas ambición. Hoy día se le llama entonces ambición, o sea, querer tener más y no estar conforme con lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios nos ha dado. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 11 al 13. Lee como sigue. El apóstol Pablo hablando. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento tiene que ver más con lo que soy por dentro, o lo que somos por dentro, que por lo que poseemos. Aquí la interrogante sería, ¿podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? ¿Sé vivir en la abundancia? ¿Sé vivir en la escasez? ¿Sé vivir en el pan cuando comemos? ¿Y sé vivir cuando hay escasez, cuando no hay pan, cuando tengo hambre? Son palabras sumamente sabias y palabras que nos concientizan a lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para entonces poder decir lo que Pablo dijo con tanta certeza, con tanta seguridad y con tanta experiencia, porque lo tuvo que vivir, le tocó vivirlo. Seamos conformes con lo que Dios nos ha dado y alejemos nuestro corazón, nuestra mente, de lo que es la avaricia y de lo que es la ambición. Le preguntaron al millonario cuánto dinero se necesita un hombre para sentirse satisfecho. El millonario contestó, solo 1 millón más de lo que se tiene. O sea, es rico, mientras más tiene, ¿verdad?, más quiere. De manera, continúa diciendo el texto, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Según esta palabra, el verdadero contentamiento viene solamente cuando confiamos en Dios. ¿Para qué? Para satisfacer nuestra necesidad y nuestra seguridad. Es increíble muchas veces cuando ponemos nuestra seguridad y nuestro contentamiento en todo aquello que no es Dios. Son cosas que sí traen gozo, no decimos que no, traen gozo, traen contentamiento, pero solamente es temporal. Pero para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es necesario apartarnos de la avaricia y confiar en que Dios es mi ayudador. Son todas las cosas, sean muchas o sean pocas, confiables o inseguras, después que vengan de Dios, podemos decir Dios es mi ayudador con toda libertad. Verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Se nos dice que reconozcamos y sigamos a los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. El liderazgo que ha demostrado ser legítimo por la fidelidad a la palabra de Dios y por la conducta. Por la conducta. ¿Cómo conocemos que una persona es llamada por Dios para pastorear? Por su fruto, por su conducta, por su devoción, por su entrega. Va a dar fruto de que Dios lo ha llamado a ser esa cabeza de esa congregación. Pablo aconsejó a Timoteo, en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo aconseja a Timoteo diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cada vez que un pastor, ¿verdad?, abre su boca, es para hablar, para glorificar, para dar fruto, ¿verdad?, de que Dios mora y vive en su vida, e imitar la fe siempre cuando esté fundamentada en lo que es la palabra de Dios. Los líderes deben ser acordados o reconocidos. En este caso los pastores deben ser recordados y reconocidos. Se les debe de dar apoyo, seguimiento, ¿verdad?, apoyarle, darle seguimiento, porque la iglesia necesita pastores, ¿verdad?, entregados a Dios, dando fruto. De igual manera se demanda también que los líderes se consagren y también la congregación completa esté consagrada. Donde hay un buen líder, habrá buenos seguidores, ¿verdad?, dando fruto para que la obra continúe hacia adelante. Versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos.
Hay una palabra que conocemos que es la palabra inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, vamos a leer la frase completa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La naturaleza inalterable de Jesucristo, la cual los teólogos llaman inmutabilidad, inmutables que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo pues es y sigue siendo Dios, creador, salvador, autor, luz, cordero de Dios. Son todas estas cualidades, todos estos títulos siempre pertenecen a Cristo desde ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo puede inferir en su deidad, e incluso si no hubiera dicho explícitamente, Dios no cambia con el pasar del tiempo, así tampoco lo hace Jesucristo, que también es Dios. Jesucristo es Dios, al igual que Dios Padre, no cambia. Su naturaleza inmutable proporciona una medida para toda conducta cristiana, particularmente en la palabra, en la adoración. No debemos esperar algo completamente nuevo, como si hubiera un Jesús nuevo. La naturaleza de Jesús, como se revela en la Biblia, es la misma naturaleza de Jesús que debe ser vista en la iglesia moderna. El mismo Jesús que se habló desde el libro de Génesis, el Mesías que había de venir, el Rey que venía de venir a morir en la cruz del Calvario, ¿okay? Ese Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es inmutable. La palabra inmutable es que no cambia. Versículo 9 al versículo 14. No os deje llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bien, no deje llevar de doctrinas diversas y extrañas que hay, ¿verdad? O que atacan o que circulan cerca de la iglesia. Hay doctrinas que son extrañas y diversas que se meten, ¿verdad? Y interrumpen a la doctrina sana, a la verdadera fe, y desvían entonces la verdadera creencia. Los que se tienen en mente aquí específicamente parece tratar con el regreso de ceremonias moisacas y leyes que fueron cumplidas en Cristo. Aquí el otro movimiento está encerrando las prácticas de la ley. El Viejo Testamento, cuando se tenía el santuario, el tabernáculo, donde se practicaba el derramamiento de sangre de aquellos animales para quitar la culpa, para quitar el pecado. Se presentaban estas ofrendas en estos altares. Y ahora el autor señala esto, ¿verdad? Que es algo que está en el pasado, que ahora el verdadero tabernáculo es Cristo. El verdadero sacrificio es Cristo y el verdadero sacerdote es Jesucristo. Eso hace el llamado de que ya la ley moisaca ya pasó. Ahora es la ley de la gracia. Es la gracia derramada a través de la persona de Jesucristo. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con la ley, sino con la gracia. Nuestros corazones solo serán afirmados con la gracia. Nosotros somos afirmados por la comprensión
y la aprobación de la inmerecida gracia de Dios para con nosotros. Dios derramó su gracia en la persona de Jesucristo. La ley traía un sinnúmero de reglamentos, de mandamientos, lo cual el pueblo de Israel no pudo cumplir, ¿verdad? Se desviaron, desobedecieron, y la ley trajo maldición y trajo castigo. Esa maldición entonces Cristo la quita en su sacrificio en la cruz del Calvario, que se le conoce entonces como el altar en el cual Jesús entrega su vida. Tenemos un altar, hace énfasis el autor, tenemos un altar al cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Estos cristianos judíos, ¿verdad?, que es los que se relacionaban con este tabernáculo, con este santuario en el Viejo Testamento, estos cristianos judíos probablemente han sido descalificados como ilegítimos por otros judíos porque no continúan con el sistema levítico. Es decir, todo judío que se apartó de la práctica de la ley, de la práctica del santuario, ahora los otros judíos que todavía lo continúan practicando, los señalaban como que eran judíos ilegítimos. Y es algo que al judío lo ofende cuando es judío y lo trata como que no es un judío. Es una ofensa, ¿verdad?, grande y grave para ellos. El autor de Hebreos entonces insiste en que tenemos un altar y que ese altar al que ellos que insistan en aferrarse al sistema levítico no tienen derecho. Es decir, no podemos estar en dos aguas. No podemos estar en la ley ni podemos estar en la gracia al mismo tiempo. Los que están en la ley entonces rechazan lo que es el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, y los que están en la cruz, en el sacrificio de Cristo, entonces rechazan lo que es la ley. Hay una decisión que tomar: o permaneces en Cristo o permaneces en la ley. Si te vas a la ley, pierdes lo que es la gracia. Si te mantienes en la gracia, la ley entonces queda hacia atrás. En esencia, nuestro altar es la cruz, la pieza central del evangelio cristiano y entendimiento. El que entiende el sacrificio de la cruz del Calvario, ese es nuestro altar, es el lugar donde vamos a rendir cuenta, el lugar donde recibimos el perdón de pecados a través de aquel que murió en la cruz del Calvario. Jesús padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Si Jesús es nuestro Salvador, fue rechazado y su sacrificio realizado en la cruz en nuestro altar fue llamado ilegítimo. Eso está en el libro, en el libro de Juan, primer capítulo. O sea, a los suyos vino, creo que versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios, hijos de Dios. Si esperamos algo mejor que el sacrificio de Cristo, estamos entonces totalmente caminando en la dirección errónea o la dirección contraria. Nos hace el llamado a identificarnos con Jesucristo. A menudo significa llevar su vituperio, la cosa misma que muchos no están dispuestos a hacer. Es decir, a Cristo los vituperaron. Nosotros también estamos llamados a tomar nuestra cruz y a ser vituperados, perseguidos, despreciados, rechazados de la manera que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de fuera del campamento, el campamento se refiere al judaísmo institucional que había rechazado a Jesús y al cristianismo. A pesar de que estos cristianos con orígenes judíos fueron enseñados a considerar todo lo que estaba fuera del campamento como algo inmundo, algo maligno, ellos deberían seguir a Jesús hasta allí. Fuera del campamento, tipificando lo que era la maldición. Todo lo que estaba fuera del campamento era lo que se conocía como algo inmundo o algo que era maligno. Lo estudiamos en la ley, en el libro de Levítico, cuando se quemaba afuera, se llevaba afuera la ceniza y todo lo que era inmundo, la parte que eran inmundas del animal, eran quemados fuera del campamento. Cristo viene, se hace maldición, recibe todo lo que es inmundo y padece fuera del campamento. Para seguir a Cristo hay que salir afuera del campamento.
Porque no tenemos una ciudad permanente aquí. Por eso hay que salir. Es tipo de salir de esa rutina, salir de esa práctica, salir de ese judaísmo y buscar esa ciudad, que es la ciudad permanente, la ciudad celestial. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La tarea difícil de llevar su vituperio es más sencilla cuando recordamos que la ciudad o la sociedad de la que somos rechazados es solamente temporal. Nosotros buscamos y pertenecemos a la ciudad permanente que está por venir. Hasta que no tengamos esa mentalidad y no recibamos esa enseñanza, esa instrucción por parte del mismo Jesucristo, ¿verdad?, que se fue a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Juan capítulo 14. Nuestra mente debe estar fijada entonces en las cosas que son celestiales, en las promesas que Cristo nos ha hecho para alcanzar esa ciudad que está por venir. Verso 15 y verso 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Así que ofrezcamos sacrificio a Dios por medio de alabanzas, debido a que si tenemos un altar, el altar de la cruz, tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, siempre debemos ofrecer sacrificios, porque no son los sacrificios sangrientos del antiguo pacto, sino sacrificios de alabanza y el fruto de labios. Tenemos que darle al Señor ese sacrificio de alabanza. El autor explica varios elementos esenciales para la alabanza o para ese sacrificio de alabanza, para ese fruto de labios. Dice: la alabanza que le agrada a Dios es por medio de Él. Esto es por Jesucristo, que es el fundamento justo que agradó a Dios Padre. La alabanza que agrada a Dios también es ofrecida continuamente, por lo que siempre lo estamos alabando. La persona que tiene una buena relación con Dios y está agradecido con Dios y realmente le sirve a Dios y reconoce a Jesucristo como exclusivo Salvador, y sabiendo que somos inmerecedores de ser salvos, porque no hacemos nada para ser salvos, al contrario, pecamos diariamente, nos apartamos de Dios, ¿verdad?, le somos infieles, y aún así Dios, ¿verdad?, todavía nos concede el perdón a través de Cristo. La alabanza o sacrificio de alabanza debe estar continuamente, día tras día, en nuestros labios. También la alabanza que agrada a Dios es un sacrificio de alabanza, ya que puede ser costosa o inconveniente. Aún muchas veces cuando no tenemos la energía, la fortaleza, o pasamos por momentos difíciles, momentos de amargura, momentos de enfermedad, momentos de problemas financieros, de la índole que sea, también se nos invita a que ahí alabemos a Dios, porque ahí sí la palabra sacrificio entra en todo su apogeo, en toda su fuerza. Alabar a Dios, hay una alabanza, dice: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando la vida nos trae problemas, ¿verdad?, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí, porque le alabo desde mi quebranto. Tenemos que ser enseñados a alabar a Dios en nuestro quebranto, para que entonces podamos llamar lo que es un sacrificio de alabanza. También la alabanza que agrada a Dios tiene que dar fruto de labios. No es solamente de pensamientos dirigidos a Dios, sino a veces una alabanza puede producir que otra persona lo escuche y estremezca, y Dios hable a través de esa alabanza a esa persona que está cercana a nosotros. Es algo dicho, dice, en voz alta para el Señor, sea de la manera de una canción, de una frase, de un verso, que venga primeramente del corazón y salga con esa pureza, con esa cristianidad, y produzca ese fruto, y alguien reciba, algún oído, que esté presto, reciba esa alabanza
y estremezca el alma de esa persona para que Dios entonces sea glorificado en aquel que le alaba y aquel que logra escuchar la alabanza. Se la vida que cuando David tocaba el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl salía. Saúl recibía alivio, recibía paz a través de la alabanza que Dios la traía a través de su siervo David. Hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis. Acuérdense que estamos hablando de lo que es el amor fraternal, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La alabanza también, o sacrificio también, tiene que ver con la ayuda mutua. La alabanza no es el único sacrificio que agrada a Dios. También ofrecemos a Dios sacrificio agradable cuando nos acordamos de hacerles bien y de ayuda mutua a aquellos que están en grandes necesidades. La adoración, la alabanza son importantes, pero también la obligación como cristiano va más allá. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, haciendo un bien a aquel que está en gran necesidad. Versículo 17. Lee como sigue. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El autor mencionó ya esta porción bíblica o este tema o esta frase bíblica, la mencionó ya en el versículo 7, y ahora vuelve a hacerle énfasis de lo importante que es la obediencia a estos líderes para que Dios se glorifique tanto en ellos como en la congregación. Debemos sujetarnos a los líderes que Dios nos ha dado, asumiendo que ellos tienen el carácter mencionado en Hebreos 13:7, hablando de la fe, de la conducta, del fruto. Simplemente se nos dice que obedezcamos a nuestros líderes o pastores cuando se habla con la autoridad de la palabra de Dios. Los líderes sí tienen derecho a decirnos cómo vivir y caminar con Dios. Siempre que un líder se le acerque con el consejo bíblico, el consejo de la palabra, prestemos atención, prestemos el oído para que Dios se glorifique en la vida de ese pastor, de ese líder, y también se glorifique en la vida de este siervo, de este feligrés. Sobre todo es para que el amor fraternal continúe dando fruto. Tristemente, muchos hemos llevado la idea de sumisión a los líderes en la iglesia demasiado lejos. El movimiento de pastoreo o de discipulado fue un claro ejemplo de este tipo de abuso, el cual muchos parecen dar la bienvenida, ya que quieren que alguien más sea responsable por su vida. Un maestro debe enseñar a estar sujetos a Dios y no a sí mismo. Repetimos, la conducta, el fruto de esa persona, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea la posición misionero, la posición que tenga, el fruto de esa persona dirá su conducta y si puede ser un ejemplo de lo que es la fe, de lo que es seguirle a Dios y cuánto desea o cuánto anhela de que una persona crezca y que la alma sea bendecida. Todo tiene que ver con la manera que habla, la manera que se conduce, la manera como se comporta. Obedezcamos entonces a las personas que sí son, ¿verdad?, obedientes a Dios. Imitemos su fe, como dice el verso 7, imitemos la fe de ellos, consideremos su conducta e imitemos su fe. ¿Por qué? Porque han de dar cuenta. Porque Dios los ha puesto en una posición de responsabilidad y de rendir cuenta sobre nosotros. Claro que esto no nos libra de la responsabilidad individual, pero pone una responsabilidad adicional sobre los líderes. ¿Se acuerda de Adán? Cuando Adán y Eva pecan, ¿ya? Eva estaba bajo la responsabilidad de Adán. Cuando pecan, Dios va donde Adán. ¿Qué hiciste? Dios le pide cuenta a Adán por el pecado que cometieron ambos. Adán obviamente acusa a la mujer, Dios le pide cuenta a la mujer acusa a la serpiente y Dios entonces trae el castigo. Dios entonces, por la conducta tanto del líder como el feligrés, como el discípulo, Dios entonces llamará cuenta y Dios pagará a cada cual de acuerdo a lo que hagamos hecho. Cuando obedecemos, cuando consideramos, cuando imitamos la fe de este líder, de este pastor, ellos entonces lo hacen con alegría, para que cuando lo hagan con alegría,
y no quejándose. Para que le den cuenta a Dios, perdón, lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. La conducta cooperativa, aquí se refiere tanto a la iglesia como a su liderazgo. La conducta cooperativa ha puesto la posición, no solo por la causa de gozo para los líderes, sino que es provechosa para todo el cuerpo. Es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a los líderes designados por Dios, para que permanezca ese amor fraternal. Y como leímos, ¿verdad?, en el libro de Juan capítulo 13, versículos 34-35, conoceremos que somos discípulos de Cristo de acuerdo al amor, ¿verdad?, que practiquemos. En esto conocerán que son mis discípulos si os amáis unos a los otros. Versículo 18, versículo 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos con el bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Aquí el autor pide la oración por sí mismo. Lo hace de una manera plural. Orar por nosotros. El autor de Hebreos consideró lo importante que es que otros oraran por él. Todos necesitamos y debemos dar la bienvenida a las oraciones de otros. Démosle valor y pidamos oración a la iglesia, a nuestros hermanos, para que a través de la oración, ¿verdad?, Dios bendiga al que ora y a la persona por la cual se le está pidiendo la oración. Orar es buscar, ¿verdad?, es una actividad que continua, que da por sentado y da certificado, ¿verdad?, que Dios se hace presente. Según que la Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, dice: pedid, ¿verdad?, llamad, tocad y se abrirá, pedid se les dará, llamad y se les responderá. Dios nos llama, ¿verdad?, a que pidamos, a que toquemos, a que llamemos, porque Dios sí, ¿verdad?, está atento a nuestras oraciones. Usemos, ¿verdad?, usemos todo este arsenal bíblico que Dios nos da para capacitarnos, para crecer, para madurar, para apoyarnos unos a otros, para apoyar a nuestros líderes, para apoyar a la congregación, para que Dios se siga glorificando, para alcanzar a las almas perdidas. ¿Sí? Se debe de practicar el amor fraternal. Para que yo sea restituido pronto, pide la oración para ser restituido pronto. Había quizás algún tipo de obstáculo, problemas, situaciones que impedían al autor reunirse con sus lectores. Esa vez que la oración podía mover esos obstáculos. Había confianza en que Dios, a través de esta oración, a través de estos hermanos, Dios podía movilizar, quitar de medio todo lo que impedía que él se reuniese con sus lectores. Y más os ruego que los hagáis de esa manera, o lo hagáis así. Él está consciente que las oraciones de estos lectores determinarían si se reuniría con ellos y cuándo. Esto muestra la seriedad con la que se tomaba las oraciones de aquellos que oraban por él. Se anhelaba las oraciones porque creía y sabía que Dios escucharía las oraciones de aquellos lectores que él deseaba acercarse con ellos. Versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una bendición al estilo de las bendiciones de los sacerdotes en el libro de Números capítulo 6, versículos 22 al versículo 27. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que bendijeran al pueblo de esta manera. Repito la cita bíblica: Números 6, 22 al 27. Se le conoce como la bendición sacerdotal dada a Moisés y a Aarón para bendecir al pueblo de Israel. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Qué oración hermosa, que se la digamos a una persona. Jehová te bendiga,
Jehová te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es una bendición. Se le reconoce a Dios por sus atributos. Se le reconoce la paz. Se le reconoce el poder. Se le reconoce el cuidado amoroso de Dios Padre. Se le reconoce como el gran pastor. Se le reconoce como el dador de la vida. Se le reconoce como el dador del amor eterno. Y se le reconoce como el dador del pacto de la sangre eterna. Dios está al cuidado de nosotros. Levantemos oraciones a Dios porque Dios sí escucha la oración. Hay que creer, confiar de que Dios escucha nuestras oraciones. Anhelamos sus oraciones para los líderes, para el pastor, para los maestros, para los evangelistas, los misioneros, para la congregación, para los hermanos, para todo aquel que Dios ponga en su mente. Anhelamos que continuamos orando uno por los otros. Practiquemos la oración diariamente para que sea parte de nuestra vida y demos fruto, ¿verdad?, al 100%. Algunos, la idea del pacto eterno, dice aquí la bendición, que ya la leímos, de Jehová te bendiga, Jehová te guarde. La idea de este pacto eterno ha sido tomada para expresar el pacto que existía antes de la fundación del mundo, entre las personas de la Trinidad, trabajando juntas por la salvación del hombre. Otros pasajes que pudieran hablar del nuevo pacto son Apocalipsis 13:8, Efesios 1:4 y 2 Timoteo 1:9. Hay un pacto que Dios ha hecho, un pacto nuevo, el pacto de la gracia, donde todavía Dios mantiene extendida la mano. Cuando Cristo abrió sus brazos en la cruz del Calvario, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pacto todavía sigue extendido en la cruz del Calvario para recibir a todo aquel que se acerca a Jesucristo y acepta ese pacto, esa muerte, ese derramamiento de sangre para perdón de pecados, para salvación del alma. Versículo 22 y versículo 25. Lee como sigue. Os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Aquí el autor ya está cerrando esta carta a los hebreos, esta exhortación o este sermón a los hebreos, a los cristianos hebreos, dándole conocía a Timoteo, ya había un compromiso de ir a visitarlos, manda salud desde Italia. Y pide nuevamente o exhorta o menciona la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Os soportéis, que soportéis la palabra de exhortación. Manda que a que tengan paciencia, a que soporten la palabra, la exhortación que él ha hecho. Soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor recuerda que su propósito fuera exhortar a sus lectores. Su deseo era escribir una palabra de exhortación que animara a los cristianos desanimados, tanto a los de aquel entonces como los de ahora. La palabra exhortación es usada para referirse a un sermón. También se le conoce el sermón del monte al libro de Mateo, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Habla de la bienaventuranza, el sermón de la bienaventuranza. Tal vez el escritor de Hebreos quiso decir que les ha dado a sus lectores un sermón por escrito. Y para terminar, terminamos diciendo entonces: la gracia de Dios sea con todos vosotros. Este es un punto final y adecuado para un libro, ¿verdad? Encierra entonces el autor diciéndole nuevamente que la gracia de Dios continúe derramada sobre nosotros. El pacto es la gracia de Dios. Que ese pacto que habla de la gracia de Dios continúe siendo parte, o nosotros parte de ese pacto,
que es la gracia de Dios. Leo nuevamente, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Este es un final adecuado para un libro que documenta el pasar del antiguo pacto y la institución del nuevo pacto. La gracia sea con vosotros, en virtud de lo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros a través de la persona de Jesucristo. Terminamos entonces con el libro de Hebreos. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido hacer a través de este libro. Somos siervos inútiles, como dice el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17, porque a lo que Dios nos manda es lo que tenemos que hacer. Dice este libro de Lucas, 17. Siervos inútiles somos porque lo que debemos haber hecho, hemos hecho. Damos gracias a Dios por toda esta bendición de este libro, lo que hemos aprendido, y nos veremos entonces en el próximo estudio que comenzaremos con el libro de los Hechos. Bendiciones para todos, tengan una feliz semana, Dios les bendiga.